Fernández y bienvenidos a mi canal I Wish to Inspire Mental Health. Si no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete, pongo videos todas las semanas sobre mi experiencia con trastorno bipolar y la salud mental. Con eso, el video de esta semana va a ser cómo supe yo que ya era tiempo de vivir sola. Y a mí me hicieron esta pregunta y me pareció muy interesante porque es algo que, que creo que es diferente para cada persona, pero sí hay maneras de saber si uno está más o menos listo. Pero primero tengo que explicar que aquí en las universidades muchas veces son lejos de casa. Así sea por 1 hora o 2 horas, hay gente que vive en otras partes del país completamente lejos. Pero es como que no es necesariamente posible vivir en casa mientras que estás yendo a la universidad. No para todo el mundo. Pero en mi caso, como no quedaba tan cerca de mi casa para poder vivir allá, yo vivo en la universidad, vivo en un apartamento acá. Entonces, pero para mí, yo siempre he sido una persona súper independiente, que me encantaba pensar que iba a vivir sola, que iba a hacer todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, parte de eso también es cosa de personalidad, de saber si tú estás listo. Hay gente que se va a dar cuenta más rápido, pero lo primero que tienes que saber es si tú quieres estar solo, si tú quieres irte de la casa y no estar con tu familia en ese sentido, porque tú puedes vivir con un roommate como yo, que yo vivía con una amiga. Entonces, claro, con un trastorno mental hay cosas que son difíciles. No es como cualquier persona que no tiene que pensar en nada y se va de la casa y no importa, vivió su vida. Con un trastorno mental hay veces que es difícil dejar ir de que alguien te cuide, o es difícil saber qué hacer cuando no está nadie, pero sí es posible. Pero yo creo que eso viene cuando uno puedes hacer una lista y decir, ok, si yo voy a vivir sola, yo me sé cuidar a mí mismo, yo me sé hacer comida, yo sé cómo cuidar mi sueño, cómo cuidarme en general, cómo poder salir bien en la universidad cuidándome a mí mismo. Entonces es como que tú primero lo básico es me puedo cuidar. Después vienen las otras cosas que ya son por el trastorno mental, que sería ¿qué pasa si no hay nadie cuando me da un ataque de pánico? Sé controlarlo. ¿Qué pasa si empiezo a tener ansiedades y no puedo contarle a nadie o siento que estoy sola? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién puedo llamar si a mí me pasa algo? ¿Tengo esas personas cerca o puedo obtener el cuidado que necesito en ese momento? Entonces tú tienes que empezar a ver todas esas posibilidades, todos esos escenarios. Porque, por ejemplo, obviamente yo estaba súper emocionada de vivir sola, pero yo no sabía que me iban a pasar ciertas cosas que me pasaron. Y al principio definitivamente como que estaba más cerca de como que llamar a mis papás, de decirles todo lo que me estaba pasando. Que claro, entre más adulto uno no hace eso tanto, pero al principio todavía necesitaba que me guiaran en ciertas cosas. Por ejemplo, yo les hablé sobre un instante que yo estaba tomando un medicamento que era muy malo para mí, hizo que se me durmiera todo el cuerpo y eso fue absolutamente horrible. Mis papás no estaban acá, sino que yo estaba con mi amiga que vivía conmigo y ella fue la que me ayudó a calmarme. Porque esa es otra cosa, es recomendable vivir con alguien, pero con una persona con la que tú puedas hablar y decirle estas cosas. Porque yo a ella, eso era el momento cuando yo no le decía a nadie que tenía trastorno bipolar, pero yo había dicho a ella, porque yo pensé, es importante si ella va a vivir conmigo, que ella entienda por qué actúo de ciertas maneras a veces, qué me pasa en ciertas circunstancias. Si yo empiezo a decir ciertas cosas como que me odio, no sirvo para nada, que tal vez me va a venir un ataque de pánico o un episodio. Entonces, eso es otra cosa. Hablar con la persona con la que vas a vivir y poder tener a esa persona ahí. Claro, esa persona no va a estar ahí siempre, porque cada quien tiene sus vidas. Entonces hay momentos que vas a estar solo o sola y vas a tener que aprender a buscar ayuda o ayudarte en ese momento. Como decirte, ok, este ataque de pánico solamente es un ataque de pánico, voy a pensar sobre qué siento en mis manos o cómo se siente mi cuerpo para tratar de salirme de esto.
uno mismo, que es algo que yo he aprendido a hacer, a como hacer así y entender que me está pasando algo y entender que tengo que hacer algo yo misma para ayudarme. Yo, por ejemplo, he podido crecer muchísimo y he podido poner más estable porque he tenido que aprender que no siempre voy a tener a alguien ahí, que yo tengo que crecer en esos sentidos y manejarme a mí misma. No es nada malo que pides ayuda. Por ejemplo, mi roommate antes, había momentos que yo estaba vomitando por los medicamentos y ella estaba ahí para mí. Es cosa de aprendizaje y la vida no siempre va a ser fácil, pero a la vez tú estás aprendiendo para poder ser la mejor versión de ti y ser independiente, y eso en verdad te va a liberar. Te va a liberar para que saques la mentalidad de que tú no puedes hacer nada y que no eres normal, porque normal no existe y tú puedes hacer todo lo que te propones. Así que con eso, si te gustó este video, por favor dale me gusta, comparte y suscríbete. Y siempre recuerda que hay luz al final del túnel y un mal día no significa una mala vida.